¿Cómo están, chicos de Electrónica Industrial del Instituto EPAMED? En esta segunda parte de la clase introductoria del curso de Instrumentación Industrial, vamos a estudiar, vamos a aprender en primera instancia lo que es la terminología de instrumentación industrial, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de aprender estos conceptos? Porque en la industria ya como tal, más referido en el área de instrumentación, estos conceptos ya están estandarizados, ¿sí? Tanto como el span, el error, el cero, el valor máximo, valor mínimo y demás, es conceptos ya estandarizados, no se les conoce con otros nombres, ¿no? Es por eso que es necesario que ustedes, para poder pasar a los siguientes temas, conozcan de estos conceptos para que más adelante, cuando ya comencemos a configurar, a calibrar y demás, los conceptos no sean ajenos a ustedes y pues podamos desarrollar mucho más rápido nuestras clases, ¿sí? Comencemos entonces, como lo mencionado, terminología de instrumentación industrial. Entonces, comencemos con el primer término, con el primer concepto. Alcance, o más conocido siempre como span. ¿Qué es el span? El span es la diferencia algebraica del valor máximo de medición y el valor mínimo de medición, ¿sí? Pongamos, pongamos un ejemplo claro. Vamos a buscar un termómetro, ¿sí? Un termómetro bimetálico. A ver qué encontramos. Listo, a ver uno que esté más claro. Este de acá. Miren acá, este termómetro bimetálico está en grados centígrados y su rango de medición es de 0 a 120 grados centígrados, ¿sí? El span sería la diferencia entre el valor máximo, 120 grados centígrados, y el valor mínimo, que es 0 grados. 120 menos 0, 120 grados centígrados. Ese es el span. Ahora tengamos una aclaración muy importante. Hay veces que el valor mínimo no va a ser 0. Hay muy buena cantidad de veces en que sí lo va a ser. Pero pongamos de que el valor mínimo sea 10, ¿sí? Entonces, 120 menos 10, el span de este instrumento sería entonces 110 grados centígrados. ¿Esto por qué se los digo? Porque hay muchas personas que confunden el span con el valor máximo. Es por eso que siempre debemos asegurarnos que el valor mínimo sea diferente de 0. Entonces, si el valor mínimo es diferente de 0, entonces tenemos que tener las previsiones de que el span no es el valor máximo. Por el contrario, si el valor mínimo es 0, el span va a ser el mismo que el valor máximo. ¿Sí? Sigamos entonces. Acá aclarando también otra cosa. Dos conceptos muy importantes que relacionan con el span. El valor mínimo o 0, 0 de medición, y el valor máximo. ¿Sí? El span los relaciona a los dos. Pero muchas veces, como les dije, el valor mínimo no va a ser 0 como una cifra aritmética 0, sino puede ser 10 grados, puede ser menos 10 grados, depende mucho del instrumento. ¿Ya? Sigamos entonces. Vamos a continuar con el error. ¿Qué cosa es el error? El error es la diferencia entre el valor real de medición y el valor medido por el instrumento. Ese es el error. Regresamos a nuestro ejemplo del termómetro. Este es termómetro bimetálico. ¿Sí? En realidad, un termómetro patrón, otro que no, que digamos, imaginemos que no lo estamos viendo aquí, está marcando 20 grados, ¿sí? 20 grados. Pero nuestro termómetro bimetálico, que es nuestro instrumento, está marcando más o menos 19,5 grados. Entonces, el valor real, o perdón, el error sería esa diferencia, pues, el valor que efectivamente está marcando el termómetro patrón, que es 20 grados, y el que está marcando nuestro instrumento, en este caso 19,5. Entonces el error sería 20 menos 19,5, 0,5 grados, ¿sí? Continuemos entonces. Vamos a pasar al siguiente concepto, la incertidumbre de la medición. La incertidumbre, tengámoslo claro, no es lo mismo que el error,
¿ya? La incertidumbre está más relacionado con la resolución del instrumento. Aquí la resolución es cada cuánto hace una medición o cada cuánto está marcado los valores de medición en el instrumento. Entonces, la resolución en nuestro instrumento, fíjense, de 0 a 10 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 marcas dentro de este ranguito, por lo tanto mi resolución en este instrumento va a ser de 1 grado, ¿ya? La incertidumbre entonces está relacionado con ese valor. Acá más o menos aparece 19,5, ¿no? Pero como la resolución del instrumento es de 1 grado, entonces la incertidumbre de esta medición, la incertidumbre que podemos asumir para esta medición es de más o menos 1 grado centígrado. Es la incertidumbre de error. ¿En qué rango puede estar ubicado el error? Está generalmente, aunque no todas las veces, relacionado con la resolución. Listo, entonces sigamos. La exactitud. El concepto de exactitud lo tenemos que estudiar en conjunto con lo que es precisión, ¿sí? La exactitud, ¿qué cosa es? Regresemos otra vez al ejemplo del termómetro bimetálico. La exactitud es cuán cercano va a ser el valor medido por el instrumento con respecto a la medida real de lo que está midiendo el instrumento, que en este caso es temperatura, ¿no? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra verificar la exactitud? Entonces, tienes que tener un instrumento patrón, como lo mencioné antes, que esté calibrado de tal manera de que su exactitud sea comprobada y vas a comparar su medición con el instrumento con el cual estás trabajando, que es en este caso nuestro termómetro, ¿no? Entonces, la exactitud es cuán cercano está al valor real. Regresando al ejemplo anterior, les dije de que, digamos, ¿no? El termómetro patrón marcaba 20 grados centígrados, pero nuestro instrumento está marcando 19,5, ¿no? Se nota, 19,5 grados centígrados. La exactitud depende de cuán exacto quieres que sea la medida. ¿Y eso de qué depende mucho? También de la incertidumbre, ¿no? De cuánto de error permitido quieres que tenga esta medida. Si, digamos, hemos asumido desde antes que la incertidumbre era de más o menos 1 grado, ¿no? Para este instrumento, lo hemos asumido. Aquí está 19,5. La exactitud de este instrumento todavía está dentro del rango permitido de medición. Hay otros instrumentos que necesitan ser más exactos, por lo cual al compararlos con un instrumento patrón, tienen que marcar pues lo mismo, ¿sí? Ok, entonces ya sabemos el concepto de exactitud, que es cuán cercano está el valor medido por el instrumento con la medida real. Vamos a comprender entonces a partir de ahora, de ese concepto, el concepto de precisión. La precisión tiene que ver mucho, pero no son iguales con la exactitud. La precisión está más relacionada a una cierta cantidad de mediciones y en esa cierta cantidad de mediciones, qué valor va a asumir durante cada medición, ¿sí? Digamos, el instrumento, este de aquí, se le realizó 10 mediciones. O sea, se lo puso a lo que quería medir, se lo puso al proceso, al patrón, a lo que queríamos medir, al horno de pozo seco, que es el instrumento que se utiliza para calibrar estos. Se lo puso un horno de pozo seco, ¿sí? El horno de pozo seco marcaba 25 grados, el mismo horno, pero el instrumento durante todas las pruebas, durante digamos 10 pruebas, marcó 20 grados, ¿sí? En las 10 marcó 20 grados, pero la temperatura real era de 25. Con respecto a la exactitud, está muy mal, pues, ¿no? Porque no está marcando ni siquiera cerca de la medida real. Pero con respecto a la precisión, sí está siendo preciso. ¿Por qué? Porque durante las 10 pruebas que le hemos realizado, imaginándonos en un caso hipotético, el instrumento ha marcado 20 grados para las 10 pruebas en total. Esto nos da una resolución muy importante, ¿sí? El instrumento puede ser preciso, como lo estamos viendo en este ejemplo que les estoy explicando, pero no está siendo exacto, ¿sí? Es entonces
que estos términos que les acabo de mencionar, los 5, son a mi parecer, uno de los más usados en lo que es instrumentación industrial, en lo que es medición de variables, ¿no? No solamente en instrumentación, sino en lo que es física práctica, ¿no? Que consiste en medir, hacer un experimento y medir, hacer otro experimento y medir, ¿sí? Estos términos también son muy utilizados en ese ámbito. También lo que nos compete, que es instrumentación industrial. En su tarea, en la actividad en clase, les he dejado que averigüen, aparte de estos 5, otros conceptos que también son importantes. A mí me interesa que busquen en el Internet esos conceptos, los traten de entender y con sus palabras los pongan, los conceptualicen en el papel, ¿no? Los más importantes ya se los he explicado. Por favor, no duden en escribirme si tienen alguna duda, algún comentario. Yo les voy a responder lo más antes posible. La tarea va a ser presentada el día 6 de abril hasta las 6 de la tarde. Recuerden que todas las tareas tienen que ser presentadas mediante la plataforma del instituto. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cualquier duda, comentario, por favor escríbanme al inbox privado de mi WhatsApp. No, yo les voy a responder lo más antes posible. ¿Sí? Conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos pronto.